Hola, ¿qué tal, colegas, estudiantes, futuros doctores y doctoras, hijos e hijas de Asclepio o Esculepio, y bienvenidos a Medicina en un 2x3. En esta ocasión, después de haber repasado fiebre reumática, vamos a estudiar las valvulopatías, así que comencemos. La estenosis mitral es el resultado de la fibrosis postinflamatoria debida principalmente a fiebre reumática que provoca rigidez del tejido valvular, fusión de comisuras y retracción de las cuerdas tendinosas. En los ancianos, la calcificación del anillo mitral provoca estenosis mitral. La afectación congénita de los músculos papilares provoca estenosis mitral congénita o válvula en paracaídas. Como factores de riesgo tenemos cuadros de faringitis de repetición en la infancia, fiebre reumática diagnosticada, historia familiar de degeneración mixomatosa, diagnóstico de cardiopatía isquémica y enfermedades del colágeno. La estenosis mitral es el estrechamiento de la válvula mitral que produce obstrucción al paso de la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. El área valvular de la válvula mitral mide 4 a 6 centímetros cuadrados normalmente. La estenosis se clasifica según la repercusión hemodinámica en ligera de 1.5 a 2 centímetros cuadrados, moderada de 1.1 a 1.5 centímetros cuadrados y apretada en menos de 1 centímetro cuadrado. La estenosis mitral obstruye el flujo sanguíneo, lo cual aumenta la presión de la aurícula izquierda creando sobrecarga sistólica. Aparece hipertrofia y si persiste la cavidad se dilata y transmite la elevación de presión a las venas pulmonares y los capilares, todo por el impedimento del vaciamiento auricular, o sea, crea un efecto de barrera mitral. Cuando se eleva la presión hidrostática capilar pulmonar, disminuye el intercambio de oxígeno al alveolo capilar. Si esta presión sobrepasa ciertos límites, comienza a trasudar líquido del intersticio, edema, el cual es drenado al conducto torácico. Pero si no es suficiente, aparece edema alveolar y luego edema agudo de pulmón, manifestación externa de hipertensión venocapilar. Cuando la hipertensión venocapilar es crónica, aumenta la resistencia al vaciamiento de la arteria pulmonar, por lo cual aumenta la presión en dicho vaso. La hipertensión arterial pulmonar sobrecarga el ventrículo derecho hipertrofiándolo, lo cual puede desembocar en insuficiencia mecánica de esta cavidad con elevación de la presión venosa sistémica, por lo cual la dilatación del ventrículo derecho al aumentar su diámetro auriculoventricular termina en insuficiencia tricuspidea. En el cuadro clínico podemos encontrar disnea de esfuerzo, sobreopnea, disnea paroxística nocturna, hemoptisis por ruptura de una vena bronquial, bronquitis crónica, dolor torácico por la hipertensión pulmonar, palpitaciones en caso de fibrilación auricular. La estenosis mitral es la causa más frecuente de fibrilación auricular. La estenosis mitral puede generar síntomas por compresión como disfagia y disfonía. La auscultación pura se caracteriza por el ritmo de Durocies, cuyos elementos son: primer ruido brillante, sístole limpia, segundo ruido duplicado por chasquido de apertura y retumbo, reforzamiento presistólico en ritmo sinusal. Si se presenta hipertensión pulmonar, el componente pulmonar del segundo ruido estará reforzado. Además, existe levantamiento paraesternal izquierdo bajo por crecimiento ventricular. Dentro de las pruebas diagnósticas encontramos ritmo sinusal o fibrilación auricular, signos de crecimiento auricular izquierdo y ventricular derecho. La estenosis mitral es la causa más frecuente de fibrilación auricular. La tórax AP o serie cardíaca encuentra cardiomegalia por aurícula izquierda y ventrículo derecho, perfil izquierdo con 4 arcos y el derecho con doble contorno auricular. Además, la punta del corazón está levantada por crecimiento del ventrículo derecho. El perfil izquierdo con 4 arcos se refiere a la prominencia de la aorta, arteria pulmonar, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. El ecocardiograma en estenosis mitral es la técnica más confiable para la detección de la enfermedad. Se puede evaluar la morfología valvular y su movimiento. La característica más importante en el eco es el movimiento normal hacia adelante de la válvula posterior durante la sístole. Cuando la válvula se calcifica, incrementa la reflectancia y espesor del eco de la válvula mitral, lo cual limita su movimiento de apertura. La valva anterior pierde su cierre diastólico. Por último, el cateterismo cardíaco permite el cálculo de la presión capilar pulmonar, el gradiente intramitral, el flujo transmitral, el área valvular mitral, presión pulmonar y presión del ventrículo derecho. Es el método que puede confirmar el diagnóstico sin ningún problema. El tratamiento médico de la estenosis mitral está dirigido a prevenir los episodios recurrentes de fiebre reumática y endocarditis. Además, está indicado en pacientes con fibrilación auricular controlar la frecuencia ventricular con digital, calcio antagonistas o betabloqueadores, además de proporcionar una cobertura antitrombótica mediante anticoagulación oral.
El tratamiento intervencionista se refiere a la valvuloplastía mitral percutánea con globo, y los tratamientos quirúrgicos incluyen a la comisurotomía cerrada, comisurotomía abierta y cambio valvular mitral por una válvula biológica o mecánica. La estenosis mitral pura con anatomía favorable puede ser manejada mediante valvuloplastía percutánea con balón. Otras indicaciones para tratamiento intervencionista incluyen estenosis mitral moderada severa clase funcional 2, 3 y 4 de la clasificación NIJA, con morfología favorable, en ausencia de trombo auricular o insuficiencia mitral moderada. La estenosis apretada menor de 1.5 centímetros cuadrados y repercusión hemodinámica grave con hipertensión pulmonar mayor a 60 milímetros de mercurio también puede ser manejada mediante valvuloplastía percutánea con balón. Si no se puede hacer esta técnica, se indica cirugía valvular, reparación si es posible, si no, sustitución en casos de enfermedad moderada a severa. Se puede considerar la reparación en pacientes asintomáticos, pero que han tenido un evento embólico aún con anticoagulación adecuada. La insuficiencia mitral es el resultado de cualquier anomalía en la función del aparato valvular que impida la coaptación valvular, por lo que se queda un orificio que permite el reflujo sanguíneo hacia la aurícula izquierda durante la sístole. Las causas principales son la fiebre reumática, isquemia, endocarditis y degeneración mixomatosa. La versión reumática se caracteriza por retracción cicatrizal de valvas y fusión subvalvular. El prolapso mitral valvular es la elongación de las cuerdas tendinosas, lo cual permite el prolapso de valvas hacia la aurícula izquierda en sístole. Se ve en la enfermedad de Marfan y de forma aislada. Hay pacientes que tienen prolapso mitral sin insuficiencia valvular y otros que debido a lo mismo tienen insuficiencia grave. El síndrome de Barlow es un prolapso mitral telesistólico que se acompaña de signos auscultatorios precordiales como chasquido mesosistólico en el ápex y ritmo de 3 tiempos, sonido 1, chasquido y sonido 2. Cursa con dolor precordial, palpitaciones, amaurosis transitoria debido a microembolias en sistema nervioso central, etc. En el síndrome de Barlow, la insuficiencia mitral es ligera, no es grave a menos que el paciente también presente endocarditis infecciosa. La insuficiencia mitral por disfunción del músculo papilar es consecuencia de isquemia del músculo papilar en angina o infarto. La insuficiencia mitral por ruptura del músculo papilar o cuerdas tendinosas es una insuficiencia aguda en infarto o endocarditis infecciosa con destrucción valvular. La calcificación del anillo mitral es la causa más frecuente de insuficiencia mitral en ancianos. También se ve en adultos con hipertensión o insuficiencia renal. Es más frecuente en mujeres que en hombres. En 50% de los casos, la calcificación se extiende a la válvula aórtica aún sin estenosis de la misma. Por último, la insuficiencia mitral funcional se caracteriza por una válvula insuficiente anatómicamente normal. Se ve en caso de insuficiencia aórtica con repercusiones hemodinámicas graves y en miocardiopatía dilatada en donde aumenta el diámetro del área valvular y se pierde la orientación perpendicular de los músculos papilares, o sea, insuficiencia muscular para mantener la válvula cerrada en sístole. Cuando la válvula mitral es insuficiente, la sangre se expulsa en sístole hacia la aorta y hacia la aurícula izquierda. A mayor separación anatómica de las valvas, mayor regurgitación. A mayor contracción, menor regurgitación. Mientras más elevadas sean las resistencias periféricas, mayor será la regurgitación. Cuando la insuficiencia mitral es grave, la presión en la aurícula izquierda se eleva en relación con el volumen regurgitado. El aumento de presión genera dilatación de la aurícula izquierda, mientras que el aumento de volumen genera dilatación del ventrículo izquierdo. La insuficiencia mitral suele ser asintomática, pero la hipertensión venocapilar se manifiesta por disnea, lo cual traduce falla del ventrículo izquierdo con aumento de volumen y presión telediastólica. En los casos graves hay insuficiencia cardíaca. En el área precordial podemos encontrar un apex amplio, visible y desplazado hacia abajo del quinto espacio intercostal por un ventrículo izquierdo grande. La auscultación del ápex, según el Guadalajara, se caracteriza por un soplo sistólico que parte con el ruido primero en barra, decreciente o creciente, pero es muy importante recordar que irradia axila y dorso. La guía de práctica clínica recalca que la auscultación de la insuficiencia mitral se caracteriza por un primer ruido disminuido, soplo holosistólico y desplazamiento de la punta del corazón hacia abajo y a la izquierda por crecimiento del ventrículo izquierdo. El componente pulmonar del segundo ruido está reforzado por elevación de la presión arterial pulmonar. En la insuficiencia mitral observamos cambios al principio y al final del ciclo cardíaco, o sea, en la onda P y en la onda T.
Según la guía de práctica clínica, el electro muestra alteraciones de la repolarización como inversión de onda T en D2, D3 y ABF e inversión de onda T a veces en precordiales izquierdas. Según el Guadalajara, en el electro podemos encontrar la P mitral, que es bimodal y alargada, debido al crecimiento de aurícula izquierda, fibrilación auricular en mayores de 40 años especialmente, eje conservado o desviado a la izquierda, crecimiento de ventrículo izquierdo que se puede notar por R alta en B5 y B6, sobrecarga diastólica que se traduce por onda T acuminada y simétrica de B3 a B6. En el síndrome de Barlow hay cambios en la repolarización ventricular. El corazón suele ser de tamaño normal en casos leves y en caso de ruptura de cuerdas tendinosas o músculo papilar con edema pulmonar. Si la lesión es moderada por regurgitación grave, el índice cardiotorácico es mayor a 0.55 y la cardiomegalia se acompaña de hipertensión venocapilar, por lo que se hace diagnóstico de insuficiencia cardíaca izquierda. Puede aparecer un perfil izquierdo con 4 arcos que corresponden a la aorta, arteria pulmonar, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. La calcificación del anillo mitral se ve en radiografías penetradas. Según el fonocardiograma, se puede clasificar a la insuficiencia mitral en ligera, moderada y grave de acuerdo al tipo de soplo. En la insuficiencia mitral ligera encontramos un soplo protosistólico decreciente o mesosistólico creciente. En la insuficiencia mitral moderada aparece un soplo proto-mesosistólico u holosistólico. Y en la insuficiencia mitral grave aparece un soplo holosistólico en barra. El hecho de que los soplos sean proto, meso, tele u holosistólico significa que empiezan o aparecen en un momento diferente del ruido cardíaco. Proto es al comienzo, meso es a la mitad, tele es al final y holosistólico u holodiastólico es en todo el ruido. El ecocardiograma en insuficiencia mitral informa acerca de las repercusiones hemodinámicas de la lesión valvular. Podemos valorar el tamaño de la aurícula izquierda, la sobrecarga diastólica ventricular, las dimensiones del ventrículo izquierdo. También evalúa el estado funcional del ventrículo izquierdo con su diámetro sistólico final y porcentaje de acortamiento. La técnica Doppler en color confirma la regurgitación mitral. El cateterismo del lado derecho del corazón cuantifica la presión pulmonar, la presión capilar pulmonar y mide la onda B de regurgitación mitral. En el lado izquierdo calcula la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, además de que la cineventriculografía sirve para determinar el grado de regurgitación del ventrículo izquierdo a aurícula izquierda. La insuficiencia mitral ligera se trata con penicilina benzatínica profiláctica en caso de ser reumática. De lo contrario, solo se vigila y se pueden utilizar diuréticos y vasodilatadores en ritmo sinusal para mejorar la sintomatología. La insuficiencia mitral moderada requiere penicilina benzatínica y vigilancia periódica también. Se analiza la posibilidad de cirugía en caso de haber cardiomegalia y alteraciones de ventrículo izquierdo confirmadas por eco y Doppler. La insuficiencia mitral severa se maneja médicamente y quirúrgicamente. Después de 30 años de haber padecido fiebre reumática puede aparecer fibrilación auricular y se manifiesta por fatiga y palpitaciones. Esto predispone a embolias hacia el cerebro. Se indica la digital junto con warfarina. La insuficiencia mitral aguda produce una elevación extraordinaria de la onda B en la aurícula izquierda que alcanza 40 o 50 milímetros de mercurio y es lo que causa el edema agudo pulmonar aún antes de producir insuficiencia cardíaca. Coincide con corazón de tamaño normal. Puede ser debida a perforación de la válvula, ruptura de cuerdas tendinosas o músculo papilar, en caso de endocarditis infecciosa o infarto de miocardio. Debe recibir tratamiento quirúrgico de urgencia, sustitución valvular mitral, o el paciente fallece a corto plazo. El mejor método no invasivo para confirmar el diagnóstico es el ecomodo M o bidimensional adicionado con el ecodoppler. La guía de práctica clínica recomienda en pacientes sintomáticos la sustitución valvular mitral, si no es posible la reparación, sobre todo en pacientes con enfermedad moderada a severa. Está indicada la cirugía mitral en pacientes con insuficiencia mitral severa clase funcional NIJA 2, 3 y 4 sin daño ventricular severo. Si existe daño ventricular aunque el paciente sea asintomático, la cirugía está indicada. La reparación valvular está recomendada sobre la sustitución valvular en la mayoría de pacientes con insuficiencia mitral crónica y severa. La cirugía se puede considerar si el paciente tiene hipertensión pulmonar secundaria mayor a 50 milímetros de mercurio en reposo y con ejercicio mayor a 60 milímetros de mercurio. Y bueno colegas, hasta aquí termina el video de hoy. Si te gustó, dale like, comparte, comenta y suscríbete para así poder llegar a más estudiantes, practicantes de la salud, médicos que requieran una forma diferente de repasar de manera rápida y concisa. No olvides darle a la campanita para que YouTube te avise cuando subo video y no te pierdas ninguna clase. En la descripción les dejo el link hacia la guía de práctica clínica. Esto fue Medicina en un 2x3 y hasta la próxima. Chao.